Bueno, comenzando el versículo 12, si lees conmigo, dice lo siguiente: Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y mi madre, y mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Entonces, hemos entrado de frente aquí en la historia. Si no estuviste con nosotros la semana pasada, quiero hacer una breve recapitulación de dónde estamos. Entonces, estas palabras que acabamos de leer en versículos 12 y 13 de Josué capítulo 2, son palabras dichas por una mujer llamada Rahab. Rahab era una mujer original de la ciudad de Jericó, dentro de ese territorio que es conocido como la tierra prometida, ¿no? Y entonces lo que ha pasado es que tienes al pueblo de Israel que ha salido de Egipto guiado por Moisés y ha estado 40 años vagando en el desierto, no habiendo entrado a la tierra prometida. Toda una generación durante esos 40 años que perece en el desierto, que por incredulidad, más no por la voluntad de Dios necesariamente, pero por incredulidad no entró a la tierra prometida. Porque decidieron escuchar el reporte de esos 10 espías que fueron y dijeron: hay gigantes y no podemos, y son muchos y somos muy pequeños nosotros. Y entonces 40 años en el desierto, una nueva generación está ahí, un nuevo líder está ahí, su nombre es Josué. Era uno de los siervos de Moisés, uno de aquellos que había peleado con el ejército de Israel allí por el tiempo de Moisés, cuando estaban conquistando algunas tierras allí en el plano de Moab, en la llanura de Moab, al este del río Jordán. Y ahora han llegado aquí a la frontera, han llegado a la frontera este de la tierra prometida, una frontera natural que sería el río Jordán. El pueblo se encuentra al lado este del río Jordán, mirando hacia el oeste, esta tierra que Dios había prometido a su padre Abraham. Entonces se encontraban allí y sería Josué quien llevaría a este pueblo a entrar a la tierra prometida, y no sería Moisés. Moisés no pudo hacerlo, y es que Moisés jamás podría hacerlo porque Moisés representa la ley. Moisés representa la ley y la ley no puede llevarte a donde Dios quiere llevarte. La ley es solamente el estándar, es solamente el espejo, es solamente la valla. La ley no tiene la capacidad de hacerte saltar esa valla o de cambiar lo que ves en el espejo. Es simplemente lo que te muestra la realidad del estándar de Dios y lo lejos que estás del estándar de Dios. Cuando la Biblia dice: no mientas, no cometas adulterio, no asesines y estas cosas, nosotros vemos en nuestro corazón y vemos que hay pecado en nuestro corazón y nos damos cuenta cuando nos miramos en el espejo de la ley. Pero la ley no puede limpiarnos, la ley no puede hacer que saltemos la valla, la ley no puede hacer que lleguemos al estándar, y es por eso que Moisés no podía llevar al pueblo a la tierra prometida. Tendría que ser otra persona cuyo nombre, su nombre es Salvación. Oseas era su nombre original, Moisés le cambia el nombre y le pone Josué. Oseas, Yahshua, Yehoshua, la salvación. Oseas significa salvación, Josué significa la salvación de Jehová. Este tipo, esa sombra de Jesús, sería quien podría llevar a el pueblo a la tierra prometida. No sería la ley, no sería Moisés, sería Josué, sería la gracia, sería Jesús, quien nos lleva a heredar las promesas del Padre. Verás, la ley nunca nos puede hacer justos delante de Dios, solamente nos muestra que no lo somos. Necesitamos otro agente, necesitamos otro mediador para poder llegar allí. Y la Biblia nos dice que ese mediador, el único mediador, es Jesús. Entonces, ahí tienes al pueblo, están listos para cruzar, hay una frontera natural, el río Jordán, y están entrando por una parte en donde encontrarían del otro lado a una ciudad llamada Jericó. Esta sería la primera ciudad que ellos conquistarían. Y sería muy importante por un par de razones. Sería importante porque sería este primer paso, este primer pie con el que entrarían a la tierra prometida. Y entonces el éxito o el fracaso de la conquista de Jericó tendría mucho que ver con las futuras conquistas y las futuras batallas que tendrían en la tierra prometida. El ánimo de la victoria o el desánimo del fracaso influirían muchísimo en el pueblo de Israel en su conquista de los próximos territorios. Y no solamente esto, sino que la ciudad de Jericó era una ciudad importante, era una ciudad que tenía un muro fortificado a su alrededor. Algunos piensan, gracias a algunas excavaciones de los años recientes, que la ciudad de Jericó no solamente tenía un muro a su alrededor, sino que tenía 2 muros a su alrededor.
Y es entonces que Jericó podía haber sido considerada como una ciudad quizá impenetrable, como una ciudad que no se podía conquistar así nomás, algo imposible para un ejército de nómadas que había vivido por 40 años en el desierto. Y es por eso que Josué, en la sabiduría que tenía y que Dios le había dado, prepara al pueblo para cruzar el río Jordán y tomar la ciudad de Jericó. Pero antes de eso, durante 3 días, manda a espías para que entren en la ciudad de Jericó y puedan hacer un plan, ¿no? Una estrategia, una tarea de reconocimiento de la ciudad para identificar sus puntos débiles, sus vulnerabilidades y a qué hora entrar y quién guarda la puerta y cuándo se abre y todo eso. Entonces manda a 2 espías esta vez. No sería la primera vez, habían mandado a 2 espías 38 años atrás en el tiempo de Moisés, pero Moisés había recibido un mensaje un poco confuso y Josué dice, no necesitamos 12, solo necesitamos 2 buenos testigos, 2 buenos espías que vayan, investiguen por nosotros la tierra de Jericó. Fueron estos 2 espías y entraron a la ciudad de Jericó, cruzaron el río Jordán, entraron a la ciudad de Jericó y se encontraron en la casa de Rahab. Y Rahab, pues, la Biblia nos dice que era una mujer ramera, una prostituta. Y hemos dicho la semana anterior que el texto no sugiere inmoralidad de parte de los espías, simplemente que los espías estaban entrando a ese lugar porque necesitaban el anonimato que estaba implícito en ese oficio. Y ellos eran espías, entonces necesitaban quedarse en el anonimato para no... Para poder tener éxito en la misión que tenían. Entonces, entraron ahí en la casa de Rahab y mientras que ellos estaban buscando quedarse en el incógnito, entonces habían personas que habían sido enviadas por el rey de Jericó, que era más como el alcalde de Jericó, y habían mandado esta delegación para poder encontrar a estos espías y matarlos, que sería lo más lógico hacer. Ellos habían dado cuenta que los espías estaban allí y habían sido enviados para encontrarlos y matarlos y llegaron hasta la casa de Rahab, donde estaban los espías. Ahora, Rahab, siendo una mujer de Jericó, pues lo único que tenía que hacer era decir, sí, están aquí y llévatelos porque no tenemos nada que ver con ellos, están a punto de conquistarnos. O sea, lo más lógico y lo que Rahab tenía que hacer era entregar a los espías. Pero en vez de hacer eso, ella los esconde en su techo y le dice a la delegación que sí, es cierto, ¿no? Habían venido unos espías, pero no sé por dónde se fueron. Bueno, creo que se fueron por allá. Y si van corriendo, creo que los van a alcanzar. Y entonces ellos se van corriendo y salen por las puertas y se cierran las puertas de la ciudad. Y ahora Rahab se había sentenciado ella misma a la muerte, porque había traicionado a su nación, había traicionado a su ciudad. Y si el rey se enteraba de esto, bueno, era la cabeza de Rahab. Entonces ahí tienes un dilema, y tienes unos espías que han sido escondidos en el techo de Rahab. Y es ahí donde hemos leído versículos 12 y 13, donde Rahab les dice, ahora les ruego pues, vamos a leerlo otra vez, que me jures por Jehová, que como he hecho misericordia con ustedes, así ustedes la harán con la casa de mi padre, y me darán una señal segura, y que salvarán la vida de mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas, y todo lo que es suyo, y me libraré de nuestras vidas de la muerte. Entonces Rahab, para sorpresa de los espías, era una mujer en quien habían encontrado una fe inesperada. Una fe en el Dios de Israel. Porque verás, o sea, una de las cosas que Rahab les decía a los espías era que ella sabía, y que la ciudad sabía, que Dios había entregado esa tierra a los de Israel. Pero la reacción de todo el mundo era una de pánico. Y estaban, imagínate, o sea, puedes ver a un par de kilómetros de distancia, al otro lado del río Jordán, tienes un pueblo de 2 o 3 millones de personas que son visibles, tú los puedes ver,
Y están ahí, y tienen una columna de fuego en la noche, y tienen una nube que cubre y les da sombra durante el día. Y han lidiado con los reyes de Moab y los reyes de Amalek, y han hecho un montón de cosas. Y es como, ellos están viniendo aquí a conquistarnos a nosotros. Y lo que Rahab les dice: nosotros hemos escuchado lo que Dios ha hecho con ustedes. Hemos escuchado cómo los sacó de Egipto, hemos escuchado lo que hizo con Faraón y sus ejércitos, hemos escuchado cosas que habían pasado hace 40 años atrás. Y cosas que habían sucedido hace unos meses atrás. Y ella había dicho: nosotros hemos escuchado, y el pueblo, su corazón se ha derretido delante de ustedes. O sea, estamos completamente despavoridos, llenos de temor de lo que va a pasar. Y sin embargo, Rahab, en vez de llenarse de temor, se había llenado de esperanza. Decía: yo sé que Dios les ha dado esta tierra. Y esa esperanza, esa fe, es la que hizo que ella, básicamente diga: yo estoy dispuesta a morir por esto. Al mentir a los de su ciudad, al mentir a la delegación oficial del rey de Jericó, se estaba sentenciando a muerte. Y ella estaba diciendo, nos preguntamos por qué. ¿Por qué estaba haciendo esto? Bueno, aparentemente ella prefería la vida con Dios, con el Dios de Israel, que la muerte sin Él. Entonces, tenía una fe increíble, una fe inesperada, pues. ¿Quién iba a pensar que una mujer ramera, una prostituta de Jericó, que en ella se hubiera encontrado una fe tal que estaba dispuesta a poner su vida para salvar la vida de estos espías? Todo por testimonios que había escuchado acerca del Dios de Israel, por una fe que había desarrollado en Él. Dios había estado obrando con ella, y los espías para ellos era sorpresa, una grata sorpresa, yo creo. Y entonces ella había creído y confesado su fe en el Dios de Israel, y había por eso salvado la vida de esos espías, y lo único que estaba pidiendo aquí era que le devuelvan el favor. Yo he salvado sus vidas y me he arriesgado, me he puesto en la línea por eso. Ahora solamente les pido que ustedes me devuelvan el favor, me salven a mí. Cuando vengan ustedes a tomar la ciudad, sálvennos a nosotros, a mí y a mi familia. Y lo que ella pedía, quiero que veas el final del versículo 12. Ella estaba pidiendo hay dos palabras, las últimas dos palabras del versículo, quiero que las leas conmigo, del versículo 12. 1, 2, 3. Una señal segura. Una señal segura es lo que ella estaba pidiendo. Ella estaba pidiendo garantías para su vida. Una señal segura era el equivalente a hacer un contrato y llevarlo al notario y que legalice tus firmas, ¿no? Y el artículo final, ¿no? Si hubieran discrepancias en el contrato, van a someterse a los tribunales, ¿no? Es básicamente lo que está pidiendo. Quiero una garantía de que ustedes van a cumplir su palabra de salvar nuestras vidas. Quiero una señal, una garantía. Un notario tiene que ver esto. Bueno, ¿de qué se trataba esa señal segura? Se trataba de la salvación de su vida. Se trataba de ser librada de la muerte. Una señal de su salvación. Es lo que ella estaba pidiendo. Ok. No solamente para mí, pero el versículo 13 que hemos leído dice: para toda mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas. Estaba pidiendo por la salvación de su familia. Wow. Ok. Versículo 14. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no os denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces lo que los espías le responden básicamente es esto: si tú puedes mantener la boca cerrada, si tú no nos descubres, si tú no nos delatas, entonces nosotros vamos a hacer contigo misericordia. Claro, porque hubiera sido muy fácil para Rahab, una vez que los espías salieran de su casa y la delegación del rey llegara otra vez a su casa para decirle: no los hemos encontrado, nos dijiste que fueron por allá, y tratar de hacerle problemas. Era muy fácil para Rahab decir: ¿sabes qué? Yo te dije, sí es cierto que te dije que se fueron por allá, pero lo hice porque me estaban coaccionando.
Lo hice porque me estaban extorsionando, estaban a punto de matar a mi familia. Ustedes no se dieron cuenta, pero estaban aquí al lado de la puerta con una pistola así diciéndome que... ¿no? Y entonces era muy fácil para ella traicionarlos y decirles, es más, se fueron por allá, ahora sí te puedo decir porque se fueron por allá. Y era muy fácil traicionar a los espías una vez que ellos salieran. Entonces los espías están escuchando la petición. Y la petición es, sálvanos. Cuando vengan a conquistar la tierra, sálvame a mí, a toda mi familia. Y ellos dicen, es una buena petición y estamos de acuerdo. Sin embargo, la vamos a realizar si es que tú guardas tu palabra hasta el final, si es que no nos delatas. Si todo lo que hemos conversado, si todo lo que ha pasado nunca hubiera sucedido, ¿no? Y no tenían uno de esos, ¿no? de los hombres de negro para borrarle memoria, no tenían eso, ¿no? Y entonces tú tienes que guardar tu palabra y nosotros guardaremos nuestra palabra contigo y salvaremos tu vida y la de tu familia. Es el pacto que están haciendo, ¿okay? Es una palabra interesante porque vamos a ver que hay mucho simbolismo detrás de esta interacción. Entonces, si no nos descubres, nosotros tendremos misericordia de ti y de los tuyos. Versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Okay, entonces, durante el tiempo que la delegación había llegado a su casa, ella los había escondido en el techo a los espías, ¿no? Y dice más arriba en el pasaje que estudiábamos la semana pasada, que ella los había cubierto con lino, que en su techo había lino y que ella los había cubierto con lino. Que vamos a regresar a este punto, pero es importante que recuerdes que en el techo de Rahab había ¿qué? Lino. Ok, entonces, ahora, dice, los hizo descender en el versículo 15 con una cuerda. ¿Con una qué? Una cuerda por la ventana. Y ella vivía en el muro de su ciudad. Podía ser que su casa había sido construida, que una de las paredes de su casa era el muro de la ciudad, o puede ser que ella vivía de hecho encima del muro, un muro suficientemente ancho como para ser un lugar transitable, como lo es el día de hoy, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén. Tú puedes subir a los muros y caminar, obviamente nadie vive ahí el día de hoy, pero sería una práctica dable en esos días. Y ella vivía ahí en el muro, lo que sería conveniente para el tipo de trabajo que ella tenía. Entonces, vivía ahí en el muro y ella descuelga a estos espías por su ventana con una cuerda. El versículo 16 dice que ella, dice, y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Okay, básicamente lo que está diciendo aquí, tenemos que tener un poco la geografía de Israel, de esa parte de Jericó en mente. Si tienes tu Biblia, hay unos mapas ahí. Jericó se encuentra en la orilla norte del Mar Muerto. El Mar Muerto es donde desemboca el río Jordán. El río Jordán tiene 3 vertientes que nacen en el monte Hermón, al norte del país. Y estas 3 vertientes se unen en un solo río, que es el río Jordán, y desciende hacia el mar de Galilea y del mar de Galilea hacia el Mar Muerto. Entonces, el Mar Muerto se llama así porque no hay vida en él. El Mar Muerto se encuentra en una depresión geográfica increíble. El Mar Muerto es el cuerpo de agua más bajo sobre el nivel del mar, vamos a decir, debajo del nivel del mar, de toda la tierra. 430 metros debajo del nivel del mar se encuentra el Mar Muerto. Es el punto más bajo en la superficie de toda la tierra. Esto ha hecho que el agua no tenga dónde ir. Es un tazón y el agua del río Jordán es vertida aquí. Es una zona árida donde hay mucho sol, mucho calor, hay una evaporación tal que lo que se queda en el Mar Muerto es una concentración de sales y minerales increíbles. Y esto hace que no pueda haber nada vivo en el Mar Muerto. No hay peces, no hay algas, no hay nada en el Mar Muerto, por eso se llama así. Porque no hay vida en el Mar Muerto. Entonces,
Tú puedes ir ahí el día de hoy y la densidad del agua es diferente que cualquier otro lugar en el mundo. Tú entras ahí en el Mar Muerto y flotas, ¿no? No te hunde jamás. Es imposible hundirse básicamente porque la densidad de tu cuerpo hace que flotes y puedes estar ahí echado y leyendo periódico y no te vas a hundir jamás. Ahora, es agua que no quieres que entre en tus ojos, ni en tu boca, ni en ninguna parte porque es como alcohol, ¿no? Es ardiente, ¿no? Si tienes heridas o si te has afeitado, es como no lo hagas, ¿no? O hazlo a tu propio riesgo, ¿no? Y entonces, encima, en la orilla norte del Mar Muerto, se encuentra la ciudad de Jericó. El día de hoy hay una ciudad de Jericó donde está habitada, ¿no? Dentro del territorio. Y entonces tú puedes ir y hay una ciudad ahí, pero es una ciudad que ha sido construida no en el mismo lugar, a unos kilómetros de distancia, pero hay un tel ahí. Un tel se llama tel porque es un montículo donde han habido civilizaciones. Es como un monte donde ha habido una ciudad, eso se llama un tel. Y en toda la tierra de Israel hay un montón de tel, ¿no? Tels. Entonces, está ahí Tel el Sultán, ahí donde está la antigua ciudad de Jericó, del libro de Josué. Y tú puedes ir ahí el día de hoy, tú puedes ver las ruinas allí. Ahora, ya que se encuentra en la parte norte del Mar Muerto, está al oeste del río Jordán, la ciudad de Jericó. Y está en esta depresión, en este valle que forma, hay un par de placas tectónicas abajo de esa zona que en algún momento de la historia se movieron y formaron esta depresión geográfica. Y a ambos lados de la ciudad de Jericó, tanto al este como al oeste, hay como unos montes, como unas pequeñas cordilleras. Entonces tienes la ciudad de Jericó, al este de la ciudad de Jericó tienes el río Jordán, y unas cordilleras al otro lado del Jordán, y al oeste de la ciudad de Jericó tienes otra cordillera, unos montes. Y si tú vas ahí, tú puedes ir, tú puedes ver, próximo año, Dios mediante, ¿quién se apunta? No, entonces, no, de verdad, entonces tú puedes ir ahí, nosotros hemos estado ahí este año y tú puedes ver esos montes, y es una ciudad, unos dátiles increíbles, unas naranjas, las mejores naranjas que he comido en toda mi vida, y tú puedes ver esos montes. Entonces, lo que Rahab les dice básicamente es esto. La delegación que quiere buscarlos para matarlos se han ido hacia el este, hacia el río Jordán. Ustedes vayan al monte, que es un monte desierto, no hay nada ahí. Era difícil pensar que hubieran ido ahí porque nada puede sobrevivir ahí por mucho tiempo. Vayan allí, al otro lado, hacia el oeste, escóndanse en el monte por 3 días y luego regresen, cuando los que hayan buscado sus vidas ya estén como lo hayan dado por perdido. Eso es lo que les recomienda Rahab. Vayan al monte, después de 3 días, regresen. Y no solamente estaba haciendo Rahab esta sugerencia para salvar las vidas de los espías, sino también para salvar su propia vida. Porque lo que pasaba es esto. Si tú eras miembro de esta comunidad en Jericó, por ejemplo, y tenías enemigos, y eras parte de esta delegación que se encargaba de, vencer a tus enemigos, si tú, bajo sus códigos en esos días, en la antigüedad, en Canaán, si tú no matabas a tus enemigos, tú eras responsable por eso, por esos crímenes. Entonces, si esta delegación fallaba en encontrar a los espías, entonces la sentencia sería sobre ellos. Por eso sería favorable no solamente para los espías de Israel, sino para Rahab también. ¿Por qué? Porque entonces ya no sería la culpa de Rahab, sería la culpa de la delegación que falló en encontrar a los espías. Entonces vayan, regresan. Y entonces, versículo 17 dice, ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con el que nos has juramentado. Y aquí va a estipular la condición. ¿Okay? Tú nos has hecho un juramento, quieres que te salvemos a ti y a tu familia. Ok, pero hay una condición y es esta.
Dice el versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana. ¿Puedes repetir conmigo esa frase? Este cordón de grana. Uno, dos, sí. Cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si más no le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento, tu juramento con el que nos has juramentado. ¿Ok? Entonces, básicamente está diciendo, los espías les están diciendo, sí, vamos a hacer lo que nos has dicho, vamos a salvarte a ti y a tu familia. Pero hay un par de condiciones. Número 1, tiene que haber una cuerda de grana que cuelga de tu ventana. No es a propósito eso. Pero una cuerda de grana que cuelga por tu ventana, y esa es la señal. Segundo, la gente que quieres que sea salva tiene que estar en tu casa. Si salió porque tenía que ir a comprar algo, porque tenía que, no sé, porque lo llamaron para chismear en el centro de la ciudad, porque tenía algo más que hacer, porque, qué sé yo, no importa la razón por la que estuviera fuera de la casa, cuando nosotros lleguemos, si esa persona está fuera de tu casa, no importa si es tu familiar, no vamos a poder extenderle la salvación. Tiene que estar dentro de tu casa, con una cuerda de grana que cuelga sobre tu ventana. Y la tercera condición es, guarda tu palabra y no nos delates hasta que lleguemos. ¿Ok? Entonces, esas eran las condiciones. Ahora, es muy interesante esta señal, porque acuérdate, esta es una señal segura, ¿no? La que le había pedido Rahab. ¿Cuál era la señal segura? La cuerda de grana. La cuerda de grana era la señal segura. En otras palabras, esa era la señal de su salvación. La cuerda de grana sería la señal de su salvación. Ahora, es interesante porque te dije que íbamos a regresar a esto. Los espías habían sido escondidos en el techo de Rahab, en el que había lino, ¿verdad? Habían sido cubiertos los espías con lino. Ahora, el lino es interesante porque este es el material que se utilizaría para hacer vestimentas en esos días. Específicamente en el Antiguo Testamento para hacer las vestimentas de los sacerdotes. Las vestimentas sacerdotales estaban hechas de lino fino. Ahora, el lino, tampoco es una rima que dice, ¿no? Pero la cosa es que el lino es como un brote, ¿no? Unas ramas, unos tallos que crecen, y hay un proceso que pasaba. De ahí viene la linaza, por ejemplo. Eso es algo que descubrí haciendo ese estudio. De ahí viene la linaza, ¿no? Crecen los tallos del lino y tienen unas cosas ahí donde están las semillas de linaza. Entonces, el lino, el proceso es interesante a través del cual hacían ropa de lino. Agarraban el lino, lo cosechaban y lo remojaban en agua por como 2 o 3 semanas. Lo remojaban ahí en agua. Luego de este proceso, sacaban el lino que había sido remojado y lo tendían sobre un lugar donde se secaría por varios días. Donde lo dejaban ahí secando al sol. Y el sol lo que haría es que secaba el lino, lo descolorizaba y hacía que se abriera. Estas ramas, esos tallos de lino se abrían, y al abrirse sacaban una fibra que parecía algo así como lana, y es vegetal. Entonces agarraban este lino, después de este proceso, y lo estiraban y lo hacían en forma de una hebra. Y una hebra que utilizarían luego para hacer textiles y ropas y vestimentas. Muy parecido a la lana, ¿no? ¿Cuántos hemos ido a provincia y hemos visto ahí a las mujeres ahí en la plaza, ¿no? con la lana aquí, como un algodón así grandote, y luego un palo con una cosa, y están así todo el día, ¿no? Están haciendo eso. ¿Por qué? Porque están pasando la lana y la están convirtiendo en una hebra con la que luego pueden tejer. Lo mismo sucedía con el lino. Se veía muy similar, pero era de origen vegetal y era muy suave. Era muy suave. Entonces, es este el proceso.
Después de convertir el lino, después de remojarlo, secarlo, construirlo, hacerlo en una hebra, después que hacían y lo tejían y hacían un textil o una ropa, después la teñían. O antes de tejerla, tenían las diferentes bolas de lino y con eso hacían diferentes patrones y textilerías increíbles. Ahora, el proceso de teñir el lino era interesante también, específicamente el color grana. Grana es simplemente un color, es como el rojo carmesí, es un rojo como color sangre, un rojo oscuro, ¿no? Y entonces, este pigmento en esos días venía de una variedad de gusanos que se llama cochinilla. Aquí en América del Sur, en las culturas incaicas y preincaicas, también tenemos este mismo proceso y se usaba la cochinilla de América del Sur para teñir estos textiles. Este era un gusano que cuando estaba en proceso de incubar sus huevos, la madre larva moría y daba una pigmentación media roja, y es lo que como que cubría sus huevitos para que pudieran nacer y crecer y convertirse en gusanitos. Entonces, la madre moriría y su cuerpo se secaría, quedando en medio de todo esto una pigmentación rojiza, la que recogerían las personas y pondrían en un recipiente y lo chancarían, lo majarían en un molino, y de esto salía una pigmentación roja, intensa. Esto lo mezclaban con agua y algunos otros ingredientes y lo hervían y hacían una coloración intensa, un tinte intenso. Ahora, para usar este tinte, este proceso era laborioso, era tedioso, y entonces buscaban formas de ahorrar tiempo, y lo que hacían es entonces, en vez de tener el tinte en un balde y que se eche a perder porque es orgánico, lo que hacían es que tomaban una cuerda de lino, una soga de lino gruesa, y esta la ponían en el recipiente donde estaba el tinte, y esta absorbía la coloración y la hervían y se evaporaba la mayor cantidad de agua y se quedaba una cuerda de un color rojo intenso. Esta cuerda era utilizada para teñir subsiguientes prendas de ropa. Y lo hacían en un recipiente donde ponían la prenda de ropa, un poco de agua y esta cuerda, y necesitabas unos 30 o 40 centímetros de cuerda para teñir una vestimenta. Ahora, el hecho que en la casa de Rahab haya lino lo suficiente como para cubrir a 2 seres humanos y haya una cuerda de grana, una cuerda roja, lo suficientemente larga como para descolgar desde probablemente un segundo piso hasta un precipicio, varios metros de cuerda de grana, de cuerda roja, indica a algunas personas, es muy probable que Rahab tenía otro negocio aparte de la prostitución. Y era un negocio de textiles en su casa. Y esa es la razón por la que tenía lino en su techo, es la razón por la que tenía una cuerda roja. Tú dices, ¿quién tiene una cuerda roja en su casa? O sea, ¿no? Y es porque probablemente tenía un negocio de textiles, que no sería un poco común en esos días. Entonces, esta es la cuerda que utilizaría Rahab para descolgar a los espías. Y esta sería la cuerda que sería la señal de su salvación. La señal de su salvación. Ahora, es una cuerda de lino teñida de color rojo, rojo como sangre, que sería la señal de su salvación. Lo interesante es cuando comenzamos a entrar en el plano de la interpretación y la simbología, porque, bueno, el lino en el Antiguo Testamento no solamente es la vestimenta, es el material del que hacían la vestimenta sacerdotal, sino que el lino es, de hecho, estas vestimentas de lino representan la justicia de Dios. La justicia de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo, en el libro de Filipenses, nos dice que hay 2 tipos de justicia. Una justicia que es nuestra por nuestras obras, por lo que nosotros hacemos. Nos ganamos un cierto nivel de justicia. Haces buenas obras, eres una persona justa. Pero luego hay otra justicia, es la justicia de Dios.
Y es una justicia que nosotros jamás podríamos llegar a alcanzar por nuestros propios méritos. Pablo dice en el libro de Filipenses, yo no quiero que cuando Dios me encuentre, que cuando esté cara a cara con Dios, sea hallado en mi justicia personal, en la justicia que es por las obras de la ley. Yo quiero ser hallado más bien, dice Pablo, en la justicia que es de Dios y que la podemos recibir por la fe. La justicia que es de Dios por medio de la fe. Entonces, Isaías, en el Antiguo Testamento, dice que nuestra justicia, esa justicia que Pablo describe como nuestra justicia personal, la que hacemos nosotros por nuestras buenas obras de la ley, dice, nuestra justicia, dice Isaías, es como trapos de inmundicia. Como trapos de inmundicia. Lo que quiere decir que si la justicia de Dios es un lino finísimo y blanco y brillante y resplandeciente, como un comercial de detergentes, nuestra justicia es como ese trapo horrible y percudido, como el antes de, ¿no? Como es ese trapo horrible. Pero el lenguaje de Isaías es mucho más gráfico. Es de hecho, es bien gráfico. Es un trapo de inmundicia, es un trapo con el que una mujer usaría una vez al mes. Es un trapo de inmundicia. Eso es lo que dice Isaías. Entonces es comparable con la justicia de Dios, es completamente defectuosa esa justicia. Entonces, si el lino blanco y resplandeciente es una imagen de la justicia de Dios, la imagen se hace un poco más clara cuando escuchamos, por ejemplo, algunos comentarios que dicen que en esos días, y no sé si esto es verdad, pero si es verdad sería muy interesante, que en esos días en Canaán, los lugares de prostitución, ¿no? La zona roja pues, de los días de Canaán, las casas donde sucedían los burdeles o qué sé yo, donde sucedían esto, eran pintadas, el borde de las ventanas de esas casas eran pintadas de rojo. No sé si esto es cierto, pero si es verdad, sería interesante porque ahora tienes un cordón rojo, una cuerda roja, que sale por la ventana hacia el piso y tienes un marco rojo. Tienes un marco rojo y un cordón rojo, un marco rojo y un cordón rojo. ¿Me sigues? Lo que sería simbólico para los de Israel. ¿Por qué? Porque esto es reminiscente, les hace acordar el tiempo en el que Dios los sacó a ellos de Egipto. ¿Te acuerdas cuál fue la última plaga? La muerte del primogénito. Donde todos en Egipto sufrirían la muerte del primogénito de sus casas y sus ganados, de su familia y su ganado, excepto aquellos quienes aplicarían la sangre de un cordero en los postes y el dintel de su puerta. Los postes y el dintel de su puerta. Y entonces tienes por una tarde miles de personas ahí en Egipto tomando la sangre y poniéndola en los postes y el dintel de su puerta. En los postes y el dintel de su puerta. Y esto sería la señal de que el ángel de la muerte pasaría y no habría muerte en su casa. Los postes y el dintel de su puerta. Ahora llegas al libro de Josué y esta es la señal. Un cordón rojo y un marco rojo en la ventana. La señal de su salvación. Bueno, no solamente sería recordativo de la última plaga en Egipto, de la sangre del cordero aplicada a los dinteles de sus casas. Un cordero que tuvo que morir degollado para dar su sangre, para dar salvación a la casa de aquellos israelitas que la aplicaban en los postes y el dintel de su puerta, sino que, bueno, esta cuerda era de color rojo, teñida de un rojo carmesí. Ahora, ¿en qué lugar de la Biblia vemos una ropa teñida de rojo color sangre? Bueno, es en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, donde Juan, el autor, describe a Jesús regresando al final del libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13. Y así es como describe a Jesús. Está montado sobre un caballo blanco, haciendo
guerra, va a tener ojos como fuego resplandeciente, una espada que sale de su boca. Pero dice en el versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Te suena familiar? El Verbo de Dios. Y su ropa estaba teñida en sangre. Entonces, esta es una imagen, por si no era obvio antes, es una imagen de Jesús, es una imagen del sacrificio de Jesús. Tienes una cuerda de lino que representa la justicia de Dios, pero es un lino de color rojo, teñido en color sangre, que luego Apocalipsis nos enseña es lo que Jesús usa, es la indumentaria de Jesús al final del libro de Apocalipsis, ¿sí? Y todo el proceso, toda la interacción de este pasaje es simbólico, ¿no? Entonces, el lino es una señal de la justicia de Dios con la que somos cubiertos por fe. La señal de su salvación. La señal de su salvación. Sígueme por unos momentos más. Ella no lo sabía aún. Y los espías tampoco lo sabían aún. Pero los muros de Jericó iban a caer. E Israel iba a conquistar la ciudad de Jericó. Por la gracia de Dios. Iba a ser algo milagroso. Iba a ser un plan diferente al que los israelitas habían diseñado. Pero ella no lo sabía aún. Cómo iba a suceder. Pero ella vivía en el muro. Y la gente iba a experimentar el juicio de Dios. Y esta señal, este cordón cayendo por la ventana, representaría su salvación. El escape del juicio de Dios sobre la vida y la casa de Rahab. Y la gente en Jericó lo presiente y tiene miedo. Pero unos días más adelante, esos muros caerían. Así como todo lo que nos da a nosotros un sentido de falsa seguridad en este mundo. La Biblia nos enseña que este mundo como lo conocemos va a ser completamente cambiado. Que el juicio de Dios va a venir sobre este mundo, sobre la humanidad, a causa del pecado. Y cada uno de nosotros merecemos ese juicio. Sin embargo, Dios nos ofrece una salida, una señal segura, una señal del pacto, y también es una cruz ensangrentada. Es Jesús muriendo en ese lugar por nosotros, es el Cordero de Dios siendo inmolado por nuestros pecados. Pero ¿te acuerdas las condiciones de Rahab o de los espías hacia Rahab? Tenías que tener el cordón, pero la gente tenía que estar en tu casa. Tenías que estar en la casa. ¿Y qué significa eso? Significa que Rahab tenía que hacer una invitación a sus familiares. ¿Te puedes imaginar lo descabellada que sonaba Rahab cuando le contaba a su familia acerca de lo que acababa de suceder? Papá, mamá. Bueno, número uno, tenía que ir a su papá y a su mamá, a su familia, sabiendo que ella tenía un oficio que no sabemos si ella tenía comunión con sus padres, no sabemos si al rebelarse y tener este estilo de vida se alejó de su familia. Pero ahora había sido cambiada y tenía una promesa. Y ahora iba a compartir eso con su familia. Y tuvo que ir y tuvo que tragarse su orgullo y tuvo que tragarse todo, o sea, lo que le impedía llegar a su familia, y tuvo que ir y tuvo que contarles, probablemente avergonzada, lo que había pasado con su vida, pero a la vez animada de esta promesa. Jericó va a caer, pero si tú vienes a mi casa, yo tengo una promesa de que seremos salvados. A ver, hija, cuéntame.
Bueno, lo que pasa es que vinieron unos espías de Israel. ¿Unos espías de Israel? ¿Qué tienes? ¿Cómo has albergado espías de Israel en tu casa si son nuestros enemigos? ¿Estás loca? Sí, bueno, yo sé que Dios les ha dado la tierra. ¿Cómo vas a decir que Dios les ha dado la tierra si nosotros vivimos acá? Bueno, quiero hacerte una invitación porque sé que esto va a pasar y yo no quiero que ustedes sufran el juicio de Dios. Y si vienen a mi casa y si están conmigo y si estamos aquí bajo esta señal, vamos a estar bien. Rab, estás loca, ahora sí estás loca. No sabemos si sus padres, si toda su familia aceptó la invitación o no. Pero ella les habló. Ella les compartió y tuvo que hacerlo. Ella no podía como, ya, bueno, algún día vendrán a mi casa, no sé, pues algún día vendrán. No se quedó con la boca callada. Tuvo que ir a su familia y tuvo que compartirles acerca de estas buenas noticias. Acerca de Josué y sus espías. Acerca de esta señal segura. Y, ¿sabes? Es un gran ejemplo para nosotros. Para aquellos de nosotros que oramos por miembros de nuestra familia. Oramos, pero también aprovechamos oportunidades para compartir con ellos acerca de la salvación. Porque como te dije hace un momento, todo aquello en lo que nosotros ponemos nuestra confianza en este mundo que no sea Jesús, nos va a fallar. Los muros de Jericó proveían, ¿qué cosa? Un sentido de satisfacción, un sentido de protección, un sentido de orgullo. Nadie puede entrar a esta ciudad. Mira lo bien protegidos que estamos. Mira lo seguros que estamos. Y de repente para ti no es un muro, pero de repente es un trabajo, de repente es una relación, de repente es una posición. No sé, para ti de repente el muro de Jericó para ti es algo más. Pero todo aquello aparte de Jesús, en lo que tratamos de encontrar seguridad, va a desaparecer. Y en lo único que tendremos salvación y satisfacción verdadera es en Jesús. Si tú pones tu confianza en el muro de Jericó, lo que sea para ti, tienes que saber que va a caer. Y como la familia de Rahab, tenían una invitación que responder. Vengan a mi casa, vamos a estar bajo esta señal. Hay una promesa de salvación para nosotros. Y hay una promesa de salvación para ti. Versículo 21. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. 23. Entonces volvieron los dos hombres y descendieron por el monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Y regresaron estos 2 espías de su misión secreta, a contarle a Josué las maravillas que habían encontrado. Muy similar a como esos discípulos a quienes Jesús mandó de 2 en 2, regresaron gozosos en el Evangelio de Lucas y le contaron, Jesús, mira todo lo que está pasando, hasta los demonios se someten a nosotros. Y Jesús les replica y les dice, no se gocen porque los demonios se sujetan a ustedes, gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, un gran ejemplo para nosotros, un gran ejemplo de fe, un gran ejemplo de acción, un gran ejemplo de evangelismo, un gran ejemplo de la tarea a la que Dios nos ha llamado a nosotros.